Aleluya. Y feliz estoy de estar aquí. Vamos a hablar de fe. Amén. Vamos a hablar de fe. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo intenso de tu palabra, Señor, de tus revelaciones llegando a nosotros. Oh, te agradezco, Señor, por todo lo que va a ser generado, Señor, todo lo que va a ser liberado, Señor, en este día para tu familia, Señor. Yo creo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que ellos van a crecer, Padre. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? El crecimiento para todos nosotros. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Un versículo muy conocido, pero siempre es revelador la palabra día a día. Hebreos 11, 6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Leamos Romanos 12:3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El mismo Pablo escribe los dos, Hebreos 11:6, Romanos 12:3. O sea, por un lado dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero por otro lado dice que cada uno tiene una medida de fe. Y no se contradice Pablo, porque Pablo dice que cada uno le fue dado una medida de fe. A cada uno. O sea, todos tenemos una medida de fe. Pero también dice Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando habla sin fe, no está hablando que no existe fe. Por eso que es importante estudiar el griego. La palabra griega sin, porque sin fe, la palabra sin, es la palabra griega choris. Choris. Es estar fuera del círculo, o fuera de una ciudad, o fuera de una localidad. Estar fuera de algo. Entonces es estar fuera de un lugar de fe. Entonces, sin fe no está diciendo que no existe la fe, porque cada uno tiene una medida de fe, sino que sin, que es la palabra choris, está hablando que estamos fuera del lugar de fe. Y ahí hablamos de la vida de fe. Tú puedes tener fe, pero no estar viviendo la vida de fe. Entonces, sin está hablando de no estar en ese lugar de fe. Tú tienes fe porque Jesús es tu Señor, pero puedes no estar en un lugar de fe. Puede ser que tú no estés moviéndote en la fe. Entonces, sin fe está diciendo no estar moviéndote por la fe, no estar en el lugar de fe. Fe tenemos, pero estamos andando por la fe. ¿Estamos moviéndonos por la fe? Bueno, vamos a estudiar entonces cómo hombres y mujeres se movieron en fe. Entonces, al ver cómo se mueve la fe, vamos a ver si nosotros estamos sin fe. O sea, si realmente estamos viviendo en fe.
en un lugar de fe. O realmente tenemos fe, porque la tenemos, pero no estamos andando por la fe. No estamos viviendo por la fe. Y vimos y hemos estudiado que el justo vive por la fe. Y lo vamos a leer nuevamente para que nos quede y ese vivir por la fe es esta vida de fe, es este accionar de fe. Romanos 1:17, Romanos capítulo 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, sin fe es no vivir la fe. Pero el justo debe vivir la fe. No solamente decir que tengo fe, porque hasta el diablo tiene fe porque cree en Dios y tiembla. Es el tema de vivir la fe, porque el justo vive por fe. Y si no sabemos cómo se vive por fe, es como meterte al agua, meterte a una piscina de 3 metros de profundidad y no saber nadar. Tú te estás metiendo en esta vida y no te puedes meter en esta vida donde no vas a poder muchas veces pisar algo sólido. Vas a tener que meterte a la vida, pero si no sabes andar por la fe, te vas a ahogar. Y la vida te va a ahogar. La vida te va a llegar hasta el cuello y te va a ahogar y matar. Te va a matar los sueños, te va a matar la alegría, te va a matar todo lo que deseas hacer. La vida misma te la va a matar. La vida en este mundo donde vemos tanta maldad. Entonces, si yo no sé vivir por la fe, es como querer meterme a nadar sin saber nadar en una piscina de 3 metros. Me voy a ahogar. El agua me va a llegar al cuello y me va a matar. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo entonces nadar en una piscina de 3 metros sin ahogarme. Y ese nadar es la vida de fe. ¿Está conmigo? Y dice Habacuc capítulo 2, verso 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. ¿El justo cómo vive? Por su fe vivirá. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 10, verso 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Entonces, no por si acaso está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que el justo, ya hemos estudiado que somos justos. No voy a entrar a eso ahora porque ya lo hemos estudiado. Usted ya sabe que es justo. Entonces, si usted es justo, usted tiene que vivir por la fe. Y usted viviendo en la fe va a poder vencer en esta vida y poder nadar en esa piscina de 3 metros y sin ahogarse. La vida de fe lo va a llevar a esos lugares, a ese lugar de avance, de crecimiento. Por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin aprender a desenvolver la fe, a vivir por la fe, no voy a recibir nada de Dios. Porque a Dios solo le agradamos cuando andamos por fe. Aleluya. Y una de las cosas que hemos aprendido que la fe, y está escrito que la fe es una ley. Una ley. O sea, es algo que no se puede cambiar. Es algo que se mueve aunque no lo estemos viendo. Así como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice así, la ley de Newton. Isaac Newton, que descubrió la ley de la gravedad, dice,
todo cuerpo cae. Todo cuerpo que sube, cae. ¿Por qué? Porque hay una aceleración. La ley de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, aceleración. G, gravedad. La Tierra tiene gravedad. No, la Luna tiene gravedad cero. Por eso los cuerpos flotan y la gente que va al espacio tiene que ponerse trajes especiales para no volar, porque hay G0, gravedad cero. Pero lo que nos sostiene aquí, lo que nos mantiene aquí en el piso, es que la gravedad que hay aquí es 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración. Eso es lo que habla la física. La física dice G, 9,8 metros segundo al cuadrado. Yo no veo 9,8 metros segundo al cuadrado. Yo no veo la ley de la gravedad, pero existe. Por eso estoy parado. En la Luna no existe 9,8 metros segundo al cuadrado. No existe esa ley. Por eso que los cuerpos flotan. Por eso que los cuerpos flotan. Amén. Ley, diga ley. Otra ley, la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que yo siembro, cosecho. Otra ley. Todo lo que yo siembro, bueno o malo, cosecho. Gloria a Dios que los cristianos podemos pedir perdón para no cosechar. Porque también es una ley, la ley del perdón. Dios te perdona y nos perdemos la mala cosecha. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero existe entonces la ley de la fe. La ley de la fe funciona así. Creo, hablo y recibo. La ley de la fe se llama. Fíjense que Pablo habla de la ley de la fe. Vamos al libro de Romanos para que usted vea que es una ley. Romanos capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, la ley de la fe va a funcionar cuando tú cumples los requisitos de la ley de la fe. ¿Cuáles son? Pablo lo describe en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Aquí Pablo está hablando de un espíritu de fe, está hablando de una actitud de fe. Diga conmigo, una actitud de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuál es la actitud de la fe? ¿Cuál es la ley de la fe? Por cuanto creí, por cuanto hablé. Creí por cuanto hablé. Para hablar algo, primero debo creer. Y hemos estado aprendiendo que el creer, que es una creencia, viene por el meditar la palabra, por conocer la palabra. Diga, conocer la palabra. Pero no cualquier palabra trae fe. Quiero explicarle algo, ponga atención. San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo. La palabra verbo viene de la palabra original griega logos. Logos. Amén.
Amén. Palabra. Logos. Entonces Jesús era el logo. Amén. Jesús era la palabra. Nuestra creencia vino por creer en Jesús. Amén. Pero fíjense que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es la misma palabra cuando habla que Jesús andaba caminando y era el Logos, sino que viene por el oír la palabra, y esa palabra original es rema, rema. Entonces, la fe viene por oír el rema. ¿Y qué diferencia hay entre logo y rema? Porque los dos se traducen de igual manera en el español. De igual manera, logo se traduce como palabra de Dios en español. Y de igual manera se traduce palabra de Dios el rema en el griego. Rema es palabra de Dios y logo es palabra de Dios. El verbo anduvo en la tierra, era el logos, dice la palabra, que era el logos. Pero la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, pero ahí dice rema. O sea que la fe no viene por el logos, viene por el rema. Si yo escucho logos, no voy a tener fe. Y ahí se cumple la palabra que la mucha letra mata. Pero que el Espíritu vivifica es el rema. La palabra vivificada, la palabra revelada a nosotros produce el rema y produce la fe. Ejemplo, Jesús era el logo caminando. Y el Satanás lo tentó. Y Jesús le responde en Lucas capítulo 4. Jesús le responde, escrito está, no solo el hombre vivirá de pan, sino de la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál fue qué palabra de Dios? Cuando dice la palabra de Dios, ¿cuál era el original griego? Rema. Jesús era el logo caminando. Pero él respondió que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Rema. Entonces el rema es el que te va a traer a ti fe y a mí. Y el rema es la inspiración que viene de la palabra de Dios. Ejemplo, tú pudiste haber estudiado que Jesús sana y leíste el Logos, la palabra, la estudiaste. Jesús sana, miraste acá Isaías 53 y aprendiste que Jesús se llevó las enfermedades y empezaste a formar una creencia. Pero la fe no queda solo en la creencia, porque la fe es una ley. La fe funciona cuando creo y hablo. Creo y hablo, ahí funciona la fe. La fe no puede quedar solo en la creencia, yo creo. Entonces, esa persona estudió que Jesús sanaba todo y se encuentra con un cáncer diagnosticado en su cuerpo. Entonces esa persona tiene dos opciones. Vivir por la fe o vivir con el miedo. Tenemos siempre dos opciones para elegir. ¿Vivo por la fe o vivo con miedo? ¿Cómo yo voy a saber si estoy viviendo por la fe o estoy viviendo con miedo? Por lo que voy a hablar, por lo que voy a decir. Entonces, sé que la Biblia dice que estoy sano, por su llaga fui sanado, que Jesús llevó todas mis enfermedades. Sé eso, lo sé, lo entendí. Pero cuando el médico me dice que tengo el cáncer, cuando yo llego ante mi familia,
y me acerco a la familia y le dicen, ¿cómo te fue? El médico dice que estoy con cáncer y que me voy a morir. Yo te pregunto, ¿su fe es correcta? No, porque la fe se libera con palabras, con el rema. O sea, se me inspira la palabra y yo la declaro. Veamos el caso correcto. Que estudia la palabra, igual que el primer caso. Porque la vida de fe es una decisión personal. Tú decides andar en fe o andar con miedo. Uno decide. El caso correcto. La misma persona, otra persona, pero las dos personas estudiaron de sanidad. Las dos sabían que Jesús se llevó la enfermedad. Las dos entendieron. Pero cuando vino la presión, una mostró que no creía. Porque mostramos lo que creemos cuando hablamos. Solamente entonces se había transformado en el primer caso, la palabra se había transformado en una simple conocimiento, una teoría, algo que conoció, pero no experimentó. Conocer no es lo mismo que experimentar. Ella conoció, pero no lo experimentó. ¿Por qué? Porque no creyó. Amén. Entonces, ¿cuándo yo muestro que creo? ¿Cuándo muestro que creo? Cuando yo hablo lo que creo. Por eso que Pablo dice, creí, por tanto, hablé. Entonces, ¿qué hace el caso 2? El caso correcto. Recibe el diagnóstico, cáncer terminal. Y en ese mismo momento, la palabra que había estudiado se le viene a memoria. Pero si la palabra dice que estoy sano por las llagas de Jesús, que Jesús ciertamente Él llevó todas mis enfermedades, se le empieza a mover aquí, a burbujear adentro. Entonces, esa persona dice, pero estoy sano por las llagas de Jesús. Ese es rema. No logos. El logos es solo el conocimiento. El rema es la palabra inspirada, revelada, soplada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a soplar la palabra adentro. Cuando viene un problema económico, se te va a inspirar aquí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué va a salir de tu boca? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la vida de fe es el cual tú vas a estar siempre creyendo y siempre hablando la palabra de Dios que se te reveló. No importa lo que estás sintiendo ni viendo, lo importante es lo que estás creyendo y hablando. Porque como es una ley, tú estás creyendo y hablando, esa ley se va a cumplir con el resultado de lo que crees y hablas. Resulta que esa persona sigue hablando todos los días, yo estoy sana por la llaga de Jesús, yo no acepto este cáncer, no acepto esta enfermedad. Mi esposa hizo eso. El resultado, ahí está, sana, sanita y coleando. Amén. Pero hay casos que conocemos, que he conocido, gente cristiana que ha muerto de cáncer. Pero cuando tú las vas a hablar con ellas responden así,
que sea la voluntad de Dios. Esa es la peor palabra que escucho muchas veces de los cristianos. Que se haga la voluntad de Dios. Yo les digo una cosa, Dios es mentiroso. No. Dios es bipolar. Entonces, cuando una persona dice que se haga la voluntad de Dios mientras está enfermo, tú le dices, pero crea que está sano porque la palabra dice no que se haga la voluntad de Dios, pastor. O sea, eso demuestra que la persona no sabe cuál es la voluntad de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿La sanidad o la enfermedad? ¿Qué voluntad de Dios me hablan entonces? Si ella me dice que se haga la voluntad de Dios, entonces yo le voy a decir entonces que se sane, porque Jesús la sanó. Amén. Entonces, por eso que cuando hablamos de vivir por la fe, de andar en el lugar de fe, de caminar por la fe, es un constante creer y un constante hablar fe. Y como es una ley, ella cuando tú crees y hablas, ella produce los resultados. ¿Cómo? Creo, hablo y hablo y hablo y hablo, porque ese hablar, hermanos, es continuo. Hablo, creo, hablo, o sea, más hablo que creo. Creo, pero hablo. ¿Y qué pasa? La ley de la fe trae resultados. Diga, trae resultados. Entonces ahora vamos a ver ejemplos para que usted no se le olvide. Vamos entonces a Marcos, capítulo 11, versículo 12. Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Fíjense que esta historia, porque no fue algo premeditado, ¿cierto? Algo que Jesús planeó, sino que fue algo que él sintió de ir, ¿cierto? Que tenía hambre, entonces él tuvo ganas de comer. Y no hallando nada, no hallando higo, le dijo a la higuera: nadie fruto de ti. ¿Y qué pasó? Dice, y lo oyeron los discípulos. Amén. ¿Está conmigo? Vuelven a pasar por ahí casi un día después, verso 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, porque acuérdense que el versículo que leímos antes dice, y lo oyeron los discípulos. Después dice Pedro, acordándose, dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste,
se ha secado. Entonces, recién ahí, los discípulos ven que cuando Jesús le habló a la higuera que nadie coma fruto de ti, ellos lo vieron como una palabra nomás. Ellos vieron como que Jesús, a lo mejor pensaron que hasta Jesús estaba molesto y dijo, ay, nadie coma fruto de ti. Pero resulta que pasa el otro día y la higuera está seca. Está seca. Y ahí ellos recién, Pedro y los discípulos, se dan cuenta de lo que había pasado un día antes. Mira, se secó. Entonces, este momento Jesús lo aprovecha para enseñar lo que él naturalmente hacía. ¿Qué naturalmente Jesús hacía? Que cuando él decía algo, él lo decía creyendo. Y cuando él decía creyendo, él aplicaba la ley de la fe. Entonces cuando él hablaba, como él andaba en fe, él cuando decía algo, se transformaba en lo que decía. Por eso él transformó el agua en vino. Porque él lo que decía, se hacía, porque él andaba bajo la ley de la fe. Pero aquí la gente empieza, pero es Jesús, pues, pastor, es Jesús, pues, que habló y se secó, pero Jesús. Bueno, por eso que no termina aquí el versículo. Vamos al versículo 22. Y el versículo 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. O la versión original, del griego original dice, tengan la fe que tiene Dios. Porque Dios es un Dios de fe. Y dice Hebreo 11:3 que Dios creó el cielo y el universo con sus palabras. Y dijo Dios, sea la luna, y fue la luna. Y dijo Dios, sea el sol, y fue el sol. O sea, Dios, antes de liberar lo que hablaba, Él primero lo pensaba. Él no creó, por eso que cuando estudian la tierra y observan la pura tierra, ven que la tierra es tan hermosa, tan bien hecha. Cuando estudian los astronautas o todos los que estudian las estrellas y el universo, ven que todo es tan perfecto. Porque Dios antes de hablar, Él pensó. Porque antes de hablar, tú tienes que pensar y creer lo que vas a hablar. Esa es la ley de la fe. Porque Dios es Dios de fe. Entonces cuando Él creó la luna, cuando Él creó el sol, las estrellas, Él pensó, Él meditó y creó. Cuando creó todo lo que Dios creó, los animales y todo lo que creó, Dios lo pensó y lo creó. Por eso que cuando uno está delante de una mascota como un perrito, una perrita, ve tanta hermosura y tanto amor en un animal. Porque Dios todo lo que creó, lo creó con intencionalidad. Dios le puso intención a lo que hacía. Diga, intencionalidad. Dios hace las cosas con intencionalidad. Nada por si acaso. Entonces, Jesús le dice, tengan la fe que tiene Dios. ¿Cuál es la fe que tiene Dios? Que Él piensa, Él cree, Él habla y las cosas se hacen. Por eso que hemos estudiado que la creencia se genera primero en un estudiar la palabra, en un meditar la palabra. Como Dios le dijo a Josué, medita en este libro de día y de noche. Habla este libro, piénsalo. Entonces una creencia se genera con un tiempo de estudio, de preparación. Tú no puedes creer que Dios sana si no estudias eso. Y eso requiere tiempo, requiere libros, requiere una escuela bíblica, requiere que te congregues toda la semana, requiere tiempo. Entre más tiempo yo paso con la palabra, más fe voy a tener para liberar. Por eso que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, el rema. Palabras inspiradas, aquí te enseñamos rema.
De hecho, tenemos una escuela bíblica que se llama Rema. Porque aquí te enseñamos la palabra inspirada, la palabra que te va a ayudar a salir adelante cuando la crees y la hablas y ves resultados. ¿Está conmigo? Entonces, está entendiendo todo el proceso que Jesús está mostrando, todo un escenario para decirle tengan la fe que tiene Dios. Y aquí, como les dije, algunos se cuestionarán, pero es que Jesús, era Jesús, que él podía hablar, pero por eso que Jesús inmediatamente saca la atención de él, porque Jesús era experto en sacar la atención de él, para decir ustedes también pueden. Dios es experto en eso. Dios no deja la responsabilidad de tu victoria, de la fe, de tu sanidad. Él no la deja en Él. Él te la deja a ti. Él a ti te hace responsable de tus hechos y de tu cosecha. Y eso no le gusta a la gente. Por eso dice lo que Dios quiera, que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil no hacer nada y decir que sea la voluntad de Dios. Esos son los flojos. La gente que mediocre, los mediocres, porque la fe es una acción, la fe tiene obra. Entonces los mediocres dicen que sea la voluntad de Dios, que es la soberanía de Dios, y le lanzan la pelota a Dios porque no quieren hacer nada, no quieren estudiar, no quieren congregarse, no quieren diezmar ni ofrendar, pero quieren dinero, pero quieren sanidad, pero quieren revelación, quieren todo, pero no hacen nada. Pero quieren lo que tienen los demás, pero no hacen nada. Pero quieren la unción que tiene el otro, quieren el auto que tiene el otro, la casa que tiene el otro, la esposa que tiene el otro, pero no hacen nada para poder cosechar. Pero después culpan a Dios. Es que Dios no me entiende. Claro, porque Dios te lanza la responsabilidad a ti. Deja de pecar, deja de mentir. No, es que yo soy así, no puedo cambiar. No, guachito, todos podemos cambiar. Todos éramos mentirosos, todos teníamos una vida de fornicación, todos teníamos una vida de turbia y pudimos salir. Pudimos salir de la fornicación, pudimos salir del adulterio, pudimos salir de la droga, pudimos salir de la mentira, de una mala vida. Pudimos salir. Yo pude salir de ese lugar. Hace 25 años que salí de ese lugar. Pero la responsabilidad quedó en mí. Pero cuando la persona dice que yo no puedo dejar ese pecado, no es que no puedes, no quieres. No quieres, no es que no puedes, no quieres. Los pobrecitos, no, que pobrecito yo no puedo. No quieres. No quieres. Pero el que quiere, puede. Porque todo lo podemos en Cristo. Eso es rema. Eso es rema. Todo lo puede en Cristo. Eso es rema. Eso es rema. Todo lo puedo en Cristo. Rema. No hay imposibilidades para el cristiano, por eso yo puedo decir en fe, todo lo puedo en Cristo. Eso, y ahí la gente mediocre te dice, ay, qué positivo, tanto positivismo, ay, que tanto que hablan cosas positivas ustedes, ay, son de los positivistas. No, somos de la Biblia, somos los de fe, y la fe habla fe. Fe habla fe. Fe no habla miedo, fe no habla incredulidad, fe no habla imposibilidad. Fe no habla deuda, fe no habla enfermedad, fe no habla no puedo, fe habla fe, fe habla la palabra. Y los mediocres te cuestionan. ¿Cómo tanta positivismo? No, ¿cómo tanta fe? Amén. Pero tú decides si amoldarte a los mediocres o amoldarte a los de fe. Por lo menos esta iglesia no es de mediocres, es de fe. Y aquí aguantan vivir los de fe nomás. Porque los de no fe no van a aguantarte. No van a aguantar que tú hables fe, vamos que se puede, todo después no te van a aguantar. Porque los que no quieren vivir en la fe y no quieren ir al nivel de fe, van a buscar a los mediocres. Los que te digan, sí, que sea la voluntad de Dios, sí, estás muy enfermita, ay, sí, que te falta, ay, sí, que no tienes trabajo, ay, sí, pobrecita de ti, ay, sí. Y hay algunos que les gusta que le hagan sentir los pobrecitos. Ay, pobrecito, pobrecito y pobrecito. Hay algunos que le encanta que le digan que son pobrecitos. Que no pueden, sí, que tú eres tan tontito, ay, es que a ti no te alcanzó, es que tú naciste prematuro, es que tu mamá te dejó, ay, sí, por eso que tú no puedes. Pero cuando llegas a la palabra,
ya empiezas a entender que chao pobrecito, chao tu vida antigua, ahora en Cristo todo es posible. Porque por la fe nada es imposible. Todo es posible, dice Jesús, por la fe. Y después de eso Jesús lanza el gran versículo de la fe, verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera, y aquí ya saca la mirada de él, es que Jesús, para los mediocres, es que era Jesús, pues pastor. Pero entonces aquí Jesús saca el tiro la mirada y él dice, porque os digo que cualquiera, ya, ahí tiró la pelota a todos nosotros, cualquiera. Ustedes, Pedro, Juan, Jacob, Cefas, ustedes piensan que soy yo. ¡Ey, no, guachito! Se secó la higuera, sí, se secó. Yo dije la higuera se secó, sí, lo escucharon, sí, pero yo les digo algo. Cualquiera de ustedes que le diga al monte que se mueva, sin dudar, creyendo, lo que diga, lo que dice, le será hecho. Hay varias cosas. Primero dice que cualquiera, o sea, entramos en esa pelea de la fe. Por eso habla Pablo la pelea de la fe. Entramos en la pelea de la fe. Somos cualquiera. Somos uno de esos. Amén. Entonces, la condición, si le dijere, cualquiera que dijere, o sea, ya entramos en la ley de la fe, porque la ley de la fe cree y habla. Cualquiera que dijere. Después dice, no dudare. Y hemos aprendido que dudar es hablar algo diferente a lo que creo, o viceversa. Digo algo diferente, creo diferente, o creo diferente y hablo diferente. Dudar es diferencia. Por eso la palabra griega diacronimai, diferente. Entonces yo no puedo tener duda. ¿Y cómo mato la duda? Conociendo la palabra y creyéndola. Y después dice, si creyeres en tu corazón. O sea, creer en el corazón vino por un proceso. Jesús vivió siempre con el Dios de fe. Él sabía cómo Dios creó el cielo y la tierra porque Él estaba en la creación. Entonces para Él creer que lo que decía se hacía, era como caminar sobre el agua. Porque Él no tenía problema con la imposibilidad. Él sabía que lo que decía era. Entonces Jesús dijo, entonces si ustedes le dicen a la montaña, lo que digan, les será hecho. Ley de la fe. Creo y hablo. Pero ese creer vino por una convicción. Y estudiamos lo que era la fe en las diferentes versiones. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la garantía de lo que se espera. La fe es el título de propiedad de lo que tenemos. La fe es algo que está garantizado que es tuyo. La fe. Entonces cuando tú le hables algo con fe, con esa garantía, sabiendo que es tuyo, convencido, lo que tú digas, si tú estás convencido, lo que digas te será hecho. Ahora, ese decir y ese creer tiene una obra completa. Yo no puedo estar con un cáncer grado 5 y voy declarando la palabra y voy en grado 4, voy en grado 3, y voy declarando y voy en grado 2, y voy en grado 1 y digo, ay, ya me cansé. Y me muero, porque me cansé. Me cansé de hablar, me cansé de creer. Porque me cansé que los médicos me dijeran que todavía seguía el cáncer, Entonces la fe no se cansa. Y aquí vamos a entrar en una mujer que no se cansa.
Vamos a Marcos capítulo 5. No se cansó de tanto médico que le decía que estaba enferma. Marcos capítulo 5, versículo 25. ¿Qué mujer de Dios? ¿Quieren conocer una mujer de Dios? Yo le digo, si usted quiere ser como una mujer de Dios, aquí tiene un ejemplo de una mujer de Dios del Nuevo Testamento. Y que Jesús quedó maravillado con una mujer. Una mujer maravilló a Jesús. Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Qué padecía? O sea, una menstruación. La mujer me entiende, pero por 12 años no se le detenía. Qué poca higiénico era la situación. No habían pañales desechables como hay ahora. Imagínense la situación higiénica de esa mujer. 12 años. Y había sufrido mucho de muchos médicos, o sea, había visitado a muchos doctores. Y gastado todo lo que tenía, porque los médicos son caros en todo tiempo. Entonces, además, se había gastado toda la plata en médicos. Lo peor, que no sé, pues, puedes gastarte la plata en médico y la cosa mejorar, pues. Pero gastarte toda la plata en médico y que estés peor, esa cuestión es frustrante, ¿no? ¿O no? O sea, medicina, tratamiento, por 12 años y al final en la mañana, flujo de sangre. No, pero siga acá, haga esto. Pasado un mes, seguía saliendo la sangre. Porque ella no se detuvo en buscar médico. Por 12 años lo buscó y buscó algún tratamiento que le sacara la enfermedad del cuerpo. Y ya se había gastado todo su dinero. Y nada había aprovechado, dice el verso 26. Y antes le iba peor. Pero aquí vino, mire. ¿Cómo viene la fe? ¿Y el oír qué? ¿Y Jesús qué era? ¿Y qué oía de la palabra? Dice la Biblia que si hubiesen escrito todas las sanidades y milagros que Jesús hizo, no hubiesen habido libros, hojas de libros y bibliotecas para poder escribir tanto milagro y sanidad que Jesús hizo en 3 años y medio. O sea, con eso te quiero demostrar que el Medio Oriente conocía de grandes sanidades y cantidades a través de un hombre llamado Jesús. O sea, la voz se pasó por todo el Medio Oriente. Y a ella le llegaba, oye, ¿supiste que Jesús sanó a este? ¿Supiste que Jesús sanó? Porque se pasaba la voz. Y ella oía. ¿Y cómo viene la fe? El oír. Y el oír. Entonces, ¿qué fue generando en ella? Una creencia. Ella comenzó entonces a creer. Porque ella oía constantemente diferentes relatos de que alguien sanaba, resucitaba muerto, leproso. No había ninguna enfermedad que tuviera el poder para ganarle a Jesús. No, que Jesús no pudo sanar al leproso porque la lepra era más fuerte que Jesús. Nadie pudo decir que hubo una enfermedad que era más fuerte que Jesús. Nadie pudo decir que había una enfermedad que tenía más poder que Jesús. Al contrario, dice el libro de Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, a todos. O sea, porque él estaba bajo la unción, porque él tenía poder. Amén. No había ninguna enfermedad que le hiciera pelea. Todas las sanaba. Entonces esta mujer, que había tratado de combatir la enfermedad por 12 años, oía relatos, oía. Y yo creo que en su corazón ella pensó, porque como ella estaba enferma,
Ella no podía salir de su casa, sino que si ella salía de su casa, ella tenía que decir, por la ley cívica de esos tiempos, ella tenía que gritar, inmunda, inmunda, para que cuando ella saliera la gente se le alejara. Si no hacía eso, la ley decía que debía ser azotada. Azotada, si no hacía eso. Entonces ella además estaba enclaustrada ahí. No podía salir de ahí. Si salía tenía que hacer todo ese ritual y no creo que era muy cómodo salir gritando, inmunda, inmunda. Yo creo que mejor ella se quedaba en la casa. Porque para nadie debe ser muy bueno, alentador salir a la calle gritando, soy inmundo, soy cochina, soy enferma. ¿Se imagina usted así en la calle? No, ¿cierto? Mejor me quedo en la casa. Entonces ella estaba en la casa. Resulta que en todo eso ocurre que ella oía, diga, oía. Dije, oía. ¿Cómo viene la fe? Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, ¿cómo opera la fe? Por el decir, ¿o no? Si yo le digo a la higuera, le dijo a la higuera que nadie coma más fruto, ¿y qué pasó con la higuera? Jesús dijo, si le dicen al monte, ¿qué va a pasar? El monte, dice la Biblia, cuando uno empieza a entender la fe, encuentra las perlas que hay aquí, perlas preciosas que hay aquí. Si tú no entiendes eso, puedes leer esto y no encontrar ninguna perla preciosa, y ahí se transforma en un logo. Cuando tú lees la palabra así nomás y no hay revelación, es logo. Pero cuando tú comienzas a leer la palabra y se inspira y se te revela, está el rema, aflorando a tu mirada. Al estudiar la Biblia, al leerla, comienza a aflorar un rema porque se te comienza a revelar. Porque estudiaste la ley de la fe. Entonces, algo hacía ella. ¿Qué hacía ella? Porque decía, según los estudios de la palabra griega original, esa palabra decía en el griego es una palabra que era continuamente diciendo algo. No es que decía, era una pura palabra, sino que era, ella decía, ella decía, ella decía, ella decía. Esa es la palabra griega original, es un decir continuo. ¿Y cómo opera la fe? Creo y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. Muéstrame tu fe con lo que hablas, con lo que hablas, con lo que hablas. Decía. El diácono, ¿pueden cerrar las ventanas que ya están celebrando los goles? Y no estoy ni ahí con celebrar los goles de ellos. Porque decía, estamos en algo tan poderoso aquí que no nos podemos distraer por una pelota. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y aquí hay cosas. Ella decía. ¿Qué decía? Si tan solamente toco el manto, seré salva. La palabra griega es soso. Y soso se traduce como salvación, sanidad, protección, preservación. Entonces, en muchas partes de la Biblia, cuando vemos la palabra protección, salvación, sanidad, viene de la palabra griega soso. Aquí la tradujo la Reina Valera al español como salvación, pero lo que ella estaba buscando era sanidad, porque viene de la misma palabra original, soso, que es la palabra griega. Por eso dice salvación. No es que ella fue a buscar sanidad, ella estaba enferma, ella no estaba buscando vida eterna, ella quería ser sana. Amén. Ella no buscaba, me quiero ir al cielo, no, ella quería vivir. Ella estaba luchando por su vida, ella deseaba vivir, ella estaba queriendo vivir muchos años, estaba haciendo todo, gastando todo su dinero para ser sana, porque estaba lidiando con esa enfermedad maldita. Y ella usó la fe.
Quizás nadie le dio una cátedra de fe como usted hoy. Yo se la estoy dando. Pero ella, sin saber, hizo que el milagro aconteciera. Porque aplicó la ley de la fe. La ley de la fe cree, habla y ve el milagro. Cree, pero cree y habla, hasta ver el milagro. No se detiene a mitad. Le da, hasta ver el resultado. Declara, hasta ver el resultado. ¿Qué acontece entonces? Si ella se movió en los principios de la fe, ¿qué acontece? 29. Y enseguida la fuente de su sangre, se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué tiene que ver un azote? La ley cívica. Decía que si yo me involucraba enfermo en la sociedad y no decía que estaba inmundo, si me pillaban en esa actitud, era azotado. Pero como ella estaba sana, ¿cómo le van a azotar si estaba sana? Por eso Jesús le dice, quedaste libre de tu azote. ¿Están aquí? Verso 30. Miren lo que pasa aquí, es tremendo esto. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad a la mujer. Yo fui, yo te toqué, yo decía, porque le dijo toda la verdad, yo decía que si yo te tocara tu manto iba a ser sana. Le contó la historia, ya no tenía nada. Se le había paralizado el flujo, ella sabía que ya no le salía nada. Y aquí Jesús le dice algo que nuevamente saca la responsabilidad de él y la coloca en ella. Y le dice lo siguiente, hija, tu fe te sanó. Y ahí lanzó Jesús la responsabilidad en ella. Y es lo que Dios hace a nosotros. Ella, por su fe, tuvo el milagro. Entonces tú y yo no podemos pensar que sin vivir una vida de fe vamos a recibir resultados, milagros, cosas extraordinarias. No. No pienses tal que una vida diciendo, no, es que la soberanía de Dios, es que se haga la voluntad de Dios, sabiendo ya cuál es la voluntad de Dios, porque la Biblia ya muestra cuál es la voluntad de Dios. No pienses que teniendo esa actitud de relajamiento, que sea lo que Dios quiera, sabiendo que la Biblia ya dice lo que Dios quiera. Llegó un leproso, le dijo a Jesús, Señor, si quieres, sáname. Jesús le dijo, sí, quiero, sé sano. Le puso la mano y se sanó. Dios sí quiere sanar. Dios sí quiere prosperarte financieramente. Dios sí quiere que tenga una familia exitosa. Pero Dios necesita de tu fe. Y tu fe se va a forjar estudiando la palabra, pasando tiempo en la palabra, pasando tiempo estudiando la palabra, pasando tiempo en oración, pasando tiempo meditando la palabra. ¿Quieres resultados? Los resultados los vas a generar tú mismo. Un equipo de fútbol como el de Chile que va último no tiene resultado porque no tienen un buen trabajo de equipo. ¿Estamos así?
Tú vas a tener buenos resultados cuando tú entrenas, trabajas, te preparas, haces cosas que van a hacer que lo que tú vas a hacer van a traer resultados futuros. Porque ella no decía, si algún día yo toco el manto seré sana. No decía eso. Ella no decía, voy a ver si en la soberanía de Dios toco el manto y me sano. No decía. Voy a ver si en la voluntad de Dios ser sanado. No decía. Ella decía, si yo toco el manto soy sana. Fe habla lo que quiere ver. Fe habla lo que quiere ver. Fe habla lo que quiero ver. Fe habla lo que quiero ver. Lo que diga, lo que dices, te será hecho. Entonces, Dios nos dio fe. A cada uno le dio una medida de fe. Pero va a depender de mí el que ella crezca y se manifieste. Y ahí donde los cristianos no quieren más. Ahí buscan una iglesia donde le digan, no, lo que Dios quiera, si Dios quiere, a lo mejor ven y siéntate y no hagas nada. Entonces una iglesia relajada, no, prefiero irme a esa iglesia, es que la iglesia que verbo de vida, no, me dicen que tengo que estudiar, que tengo que leer, que tengo que declarar la palabra, que tengo que creer. Entonces no, me piden mucho. Pero es que no hay otra manera. La fe tiene una creencia y tú no puedes crear creencias sin estudiar, sin prepararte. Yo soy ingeniero constructor y yo creé convicción cómo construir una casa, cómo construir un edificio, desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde el tipo de hormigón, del tipo de fierro, del tipo de resistencia. Y yo creo que si yo construyo un edificio, una casa, como aprendí, no se me va a caer. Porque yo generé una creencia. Porque estuve 7 años estudiando. 7 años. Y generé una creencia. Yo puedo construir un edificio y no se me va a caer porque yo sé. Porque estudié. Entonces tú no puedes ser un cristiano de fe sin estudiar, sin crear creencias, sin crear hábitos. Entonces cuando tú logras entrar a la vida de fe, tú eres un hambriento de Dios. Cuando yo me refiero a un hambriento de Dios, es una persona que quiere ir a conferencias, que quiere leer un libro, que quiere ahorrar para comprar un libro, que quiere estudiar rema, que quiere ir a una conferencia, que quiere escuchar prédica, que quiere preguntar y llama, le escribe al pastor, le manda audio, pastor, que tengo esta duda de esto, y está ahí, es un hambriento. Todos esos grandes hombres y mujeres de Dios que tú los ves brillando, son hambrientos de Dios. Tú no puedes ser ese gran hombre y esa gran mujer sin tener hambre de Dios, sin querer estudiar, aprender, escuchar. Oh, cuando llega el día domingo, wow, voy a ir a escuchar la palabra. Wow, llegó el discipulado, voy a ir a discipularme. Wow, qué libro el pastor trajo, qué nuevos libros para estudiar. Y rema, oh, y qué viene, y quiere más, y hambre, y hambre. Entonces esa persona crece en las revelaciones. Yo escribía, celebrando el cumpleaños de mi esposa esta semana, yo escribía algo de ella y decía, ella, y yo se lo había dicho unos días antes, hay ciertas personas que están en mi vida, yo le decía a la Marce, que generan cosas en mí. Como el pastor Edilson Lira, él genera en mí avivamiento. Como el pastor Amoriel genera en mí una paternidad. Como el apóstol Guto genera en mí excelencia. Como Kenneth Hagin genera en mí fe. Kenneth Copeland genera en mí prosperidad financiera.
Y yo le dije, y tú generas en mí revelaciones, le dije. Esa influencia que yo tengo, cada uno de esos aportan en mí esas cosas que le dije. Le dije, tú aportas en mí revelaciones. Yo después, eso se lo dije unos días antes, pero después yo lo escribí, cuando le escribí el día de su cumpleaños, le escribí mis sentimientos hacia ella. Y yo sé que ella tiene revelaciones de la palabra, claridad, porque ella siempre está leyendo, siempre está buscando, profundizar. Le pregunta al Espíritu Santo, ora, lee, busca, es una hambrienta. De hecho, cuando yo la conocí, me conquistó ella, porque cuando estaba con ella me hablaba, mira, el Señor me mostró esto, mira, el Señor me habló esto, mira, el Señor me habló esto, cuando éramos amigos. Y yo tenía hambre de Dios, pero no tenía nada, era recién guagua en la fe. Pero ella tenía hambre y estudiaba y me decía, mira esto, y yo buscaba, y guau, y mira, Dios me mostró esto. Y ella me fue conquistando así. Yo me enamoré de ella por la fe, por esa intimidad con Dios. Y sigo enamorado de ella porque ella sigue en esa parada. Y mejor aún. Porque más sabiduría tiene. Pero es que no hay otro camino, querido. Las personas quieren la unción, quieren crecer, quieren esto, pero no quieren pagar el precio. No hay cómo estar en un nivel alto sin pagar un precio. No hay otra manera. No hay otra manera. Esas personas que pagan el precio. Aquí Dios está levantando apóstoles, profetas, maestros, pero de los que pagan el precio, sirviendo, trabajando en la obra. No es de otra manera. Dios no le va a levantar y va a poner. Dios levantó a Josué, que era siervo de Moisés, porque era siervo de Moisés, le ayudaba, andaba para todos lados con Moisés. No se despegaba de Moisés y después Dios levantó a Josué. A Eliseo lo levantó porque andaba al lado de Elías, Dios no te va a llevar a un nivel si no estás influenciado por personas ungidas que te van a llevar a crecer. Dios nos quiere para grandes cosas y lo va a hacer porque aquí hay una iglesia de fe. Porque yo estoy criado en la fe. Mis primeros maestros, todos han sido de fe. Vivo en la fe porque aprendí de la fe. Es mi estilo de vida. A algunos le puede chocar mi estilo de vida, pero es mi estilo de vida por la fe. Usted puede también vivir un estilo de vida por la fe como yo. Porque es por la fe. Pero para llegar a eso, necesitamos pagar un precio. Estudiar, prepararnos, leer libros. Yo les traigo libros acá no por capricho, no por negocio. Es para que crezcan, para que crezcamos. Trajimos el mayor centro de entrenamiento bíblico del mundo. ¿Para qué? Para que crezcamos. Nos preparamos para dar un buen mensaje para que crezcamos. La vida de fe es una vida diaria, querido. Diaria. Diga diaria. Amén. El justo vive por la fe. Por eso yo le animo. Si usted quiere ser una gran mujer de fe, un gran hombre de fe, debe dar continuidad usted a su vida. Ya sabe la herramienta. Vamos a seguir hablando de muchas cosas que le van a traer fe. Para sanidad, para prosperidad financiera, para criar a su familia bien, para victoria en todos los problemas. Vamos a seguir hablando de fe porque esta iglesia es de fe. El justo vive por la fe y sin fe imposible agradar a Dios. Entonces siempre lo vamos a llevar a agradar a Dios a usted. Lo vamos a llevar para que agrade a Dios. Nuestro deseo, mi deseo es que usted agrade a Dios. Mi deseo es que usted agrade a Dios. Yo le voy a dar la herramienta siempre para que agrade a Dios. Siempre mi herramienta va a ser para que agrade a Dios. Siempre. Porque queremos que usted crezca. Queremos que usted agrade. Yo sé, mi esposa, el mismo deseo de mi corazón.
Queremos que ustedes crezcan, que avancen. Y es por la fe. Y ya estamos aprendiendo los mecanismos y vamos a seguir profundizando, porque fíjense que estos mensajes siempre van más profundos. Siempre hay cosas más profundas que logramos entender más y más. Siempre. Y va a seguir siendo así. Porque la vida de fe es la vida que usted va a tener las grandes victorias como la mujer del flujo de sangre. Amén. Amén, familia. Amén. El justo vive por la fe. Y avanzamos en fe. Aleluya. Yo creo en nombre de Jesús, mi oración mía, de mi esposa por ustedes, es que Dios les dé sabiduría y revelación. Efesios capítulo 1, aprendimos con el apóstol Pablo, versículo 18. Para que el Dios de toda gloria les conceda sabiduría y revelación. Todo esto que usted está aprendiendo es revelaciones. Revelaciones que le van a llevar al éxito en su vida. En todas las áreas. En todas las áreas. Pero para eso se le tiene que revelar. Yo le animo a que usted ore por usted o por otros. La oración de Efesios capítulo 1, verso 18. Le animo a que haga eso. Que Dios le conceda espíritu de sabiduría, de revelación, a usted, a los otros. Necesitamos de revelaciones y necesitamos de sabiduría. La Marcelita me hablaba hoy día, el otro día, que Dios le reveló algo de esa palabra, que la habíamos leído muchas veces. Que le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Me decía la Marcelita que Dios le mostraba que Dios quiere que tengamos revelación para que tengamos sabiduría. O sea, que tengamos revelación para saber practicar. Revelación para practicar. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo de estos ejemplos es para practicar. Es para practicar. Amén. No se sienta mal cuando de aquí los hermanos le dicen a usted, ¿cómo está esa hermana? Está sanada. Usted no tiene que concordar con las personas que le digan, no, ¿cómo estoy? No, me siento enferma, no, mi amigo está enfermo. Usted no tiene por qué hablar como el mundo habla. Usted puede hablar por la fe y decir, no, yo creo que está sanado por la llaga de Jesús. Usted no tiene por qué concordar con los pobrecitos. Ay, pobrecito, es que está enfermo. No, usted está creyendo que está sano. Usted va a hablar sanidad. Uno aprende a hablar lo que quiere ver. Allá en Machalí hay una curva que le llaman la curva de la muerte, donde vivo yo, pero yo le llamo la curva de la vida. Y el otro día evangelicé a un gerente y a un dueño de una empresa con esa pura palabra que le hablé. No, yo vivo allá donde está la curva de la vida. ¿Cuál es esa? No, la curva de la muerte. No, pero es que y ahí la vida y la muerte están en el poder de las palabras y lo que diga. Y le empecé a dar una prédica a un gerente de una empresa y a un dueño de una empresa. 2 horas lo estuve enseñando de fe, del poder de las palabras. 2 horas, querido. Bueno, me dijeron que había sido más, pero yo digo 2 horas porque también los dejé hablar. Pero querido, tenemos la palabra de victoria. Tenemos la palabra de fe. Que todo lo que digas te será hecho. Si crees lo que digas, lo que dices te será hecho. ¿Quién nos dijo eso? Jesús nos dijo eso. No somos pobrecitos. No, somos ganadores. No somos pobrecitos, somos campeones. No somos los que botó la ola. No, somos los victoriosos. Pablo dijo, somos más que vencedores. Porque tenemos fe. Porque la entendemos, la declaramos y la vivimos. Por fe caminamos. Por fe andamos. Por fe hablamos. Por fe decimos. Andamos por fe. El justo por la fe vive. Y no retrocedemos de lo que creemos. Lo que creemos, eso hablamos. Le gusta o no le gusta a la gente.
No sientan positivistas o no positivistas. No sientan lo que sientan. Yo ando por la fe. Yo hablo por la fe. Yo vivo por la fe. Y vivo lo extraordinario por la fe. Amén. Aleluya. Sea osado en la fe. No tenga miedo a hablar osadamente. Mi empresa va a prosperar. Yo le dije a esos empresarios, pero yo no tenía fe. Todavía, estaban recién, escucharon ahí. Yo le dije, esta empresa va a ser la más grande de Chile en esta área. Amén. Y el propietario dijo que iba a decir, ¿sabe por qué? Porque él tenía que sea la soberanía de Dios. Y Dios le dice, sea conforme a tu fe. No a mi soberanía, yo te di autoridad a ti. Tú tienes autoridad ahora. Tú tienes autoridad ahora. Es de acuerdo a tu fe que yo te di, dice el Señor. Abraham le dijo, donde miren tus ojos, todo eso será tuyo. Donde llegue tu fe, todo será tuyo. Donde llegue tu fe, todo será tuyo. Por eso que esta iglesia va al mundo entero, querido. Este año estamos yendo a Norteamérica, a México, el norte de América ya. Y vamos a seguir yendo a todo el mundo porque esta iglesia tiene fe. Los que están aquí son de fe. Y somos osados. Y nada nos detiene. Y vamos a entrar, querido, a la televisión. Y vamos a entrar con programas de televisión maravillosos. Vamos a hacer unos podcasts en televisión maravillosos. Vamos a hacer grandes cosas por la fe. Por la fe vamos a seguir conquistándonos. Por la fe vamos a comprar un terreno. Por la fe vamos a hacer una iglesia. Por la fe vamos a ir al mundo entero. Por la fe vamos a hacer proeza. Por la fe. Por la fe caminamos. Por la fe andamos. Por la fe. Por la fe hacemos las cosas. Todo es por la fe. Porque vivimos por la fe. Andamos en el lugar de fe. No hablamos lo que no tenemos. No hablamos lo que no podemos. No hablamos nuestras condiciones naturales. Hablamos lo que la palabra dice de nosotros, acerca de nosotros. Todo lo podemos en Cristo. Somos más que vencedores. Eso hablamos. Eso decimos. Nada nos va a faltar. Estamos sanados. Vamos a vivir largos días de vida. 120 años si Jesús no viene antes. Porque eso dice la Biblia. Y vamos a avanzar. Y vamos a declarar. Y vamos a seguir corriendo la carrera. Porque tenemos la fe. Tenemos fe. Para avanzar. Amén. Aleluya.